En este vídeo haré un análisis de la última hora de Bitcoin centrándome en qué puede pasar durante el mes de mayo y las consecuencias de que eso ocurra. Enseñaré los dos trades que ejecuté durante el día de ayer y hablaré de cómo lo que ocurra con el dólar afectará directamente a las criptomonedas. Seguimos viendo a Bitcoin dentro de una gran fase impulsiva, del mismo modo que pues, lo veíamos estos días atrás. Seguimos dentro de ese movimiento aún. Esto es un gráfico semanal, con lo cual, a priori, en gráfico semanal tardaremos más en ver cualquier tipo de anomalía que en otras temporalidades, por motivos evidentes de volatilidad, menos ruido, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues en gráfico diario empezamos a ver ciertas velas de color rojo, ciertas velas que no indican absolutamente nada. Ahora hablaré de los trades que ejecuté ayer para que os hagáis un poco la idea, pero son velas que pues, pueden recordarnos incluso mucho a este movimiento de aquí, que en vez de terminar en la dirección más probable, es decir, en la dirección de formar un pequeño movimiento correctivo y atacar ciertos niveles de soporte que hemos atacado el 96% de las veces, ya lo hablamos en otros vídeos, etcétera, 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 pues terminó rompiendo con fuerza del mismo modo que ocurrió, por ejemplo, aquí, cuando el precio subió con fuerza y después de desacelerar, 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 volvió a subir con fuerza. Pues bien, independientemente de que esto pueda implicar, está frenando, no sé qué, es literalmente lo mismo, al menos ahora, ya que técnicamente no ha habido ningún tipo de cambio, que lo que vimos aquí. De hecho, fijaros que para más INRI venimos de un gran movimiento impulsivo y una vela fuerte. Igual que aquí, venimos de un gran movimiento impulsivo y una vela fuerte, para que después de esta vela, de este gran movimiento impulsivo, empiece como la estructura de desaceleración. Aquí también estamos en esa estructura de desaceleración. Pero bueno, independientemente de esto, el punto importante, ¿cuál es? El punto importante es el entender que independientemente de que el gráfico diario, por ejemplo, pase de el punto en el cual está y se vaya directamente a los 98.000, por ejemplo, que podrías decir, oye, esto ya es una caída importante, esto es una caída que pues desde los máximos alcanzados el día de ayer hasta esa zona es un 7-8%. Pero es que da igual, el tema no es el porcentaje que el precio suba o que el precio caiga, sino el cambio de estructura que provoque esa subida o esa caída. Esto es mucho más positivo que, por ejemplo, que el precio haga así, que caiga un poco, se levante, haga un doble techo y se quede en los 101.000. Es mucho peor esto de aquí que esto de aquí. ¿Por qué? Porque esto es un movimiento correctivo y esto es un cambio de tendencia. Y un movimiento correctivo dentro de una gran fase impulsiva en gráfico semanal está lleno de impulsos y pullbacks, impulsos y pullbacks. Ahora bien, no está lleno de cambios de estructura en temporalidades inferiores. Entonces, nosotros ahora sabemos que estamos dentro de esta fase de aquí, una fase impulsiva en gráfico semanal, que esto está de lujo. Ahora bien, nos obliga a generar un nuevo máximo creciente. Nos obliga a que, y en esta tesitura, el precio de Bitcoin rompa los máximos históricos, porque todo lo que no sea formar una ruptura por encima de los máximos anteriores es no continuar de forma natural con la tendencia, no continuar de forma natural con la estructura de impulso, pullback y continuación, algo que ocurre constantemente en cualquier activo y en cualquier temporalidad. Pero, por ejemplo, si nos fijamos en el año 2015, 16 y hasta el 17, constantemente el precio de Bitcoin formaba estas rupturas y constantemente formaba nuevos máximos crecientes, rompiendo por encima de esos niveles de resistencia. ¿Sabéis cuándo no lo hizo? ¿Sabéis cuándo no fue capaz de formar un nuevo máximo creciente? Aquí. Aquí el precio no fue capaz y con lo cual formó un cambio de estructura, un doble techo y se dio la vuelta. Simple. Pues bien, no es que tengamos que entrar directamente en un gran ciclo o gran mercado bajista y que el precio de Bitcoin vuelva a hacer literalmente lo mismo. Vamos a replicarlo y nos vayamos ahora de golpe
a los 42.000. No tiene que ocurrir así, ni mucho menos formar algo mucho mayor. No va por ahí. Eso ya lo tendríamos que ir viendo en el caso de, primero, que se forme esta tesitura y segundo, ver cómo reaccionamos, etcétera, etcétera. Pero el punto es que del mismo modo que en mayo del año 2024 el precio venía de formar un impulso, hizo un movimiento correctivo y se levantó con fuerza, aquí tenemos una semana de mayo, otra semana de mayo y falló, dando paso a un movimiento correctivo durante julio, agosto y septiembre, la tesitura es la misma. Si el precio, que además nos encontramos de nuevo en mayo, un año después, no es capaz de hacer así, del mismo modo que hemos visto en el ejemplo de 2015, 16 y 17, y forma una estructura de doble techo, máximo decreciente, etcétera, etcétera, obvio, no tiene que ocurrir exactamente lo mismo. No tiene que ir en la misma dirección de, vale, hemos fallado, pues va a ocurrir esto, 100%. Ni mucho peor tampoco, es lo mismo que he comentado. Tendríamos que ir viendo cómo se desarrolla, qué es lo que ocurre, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que falla en esta estructura y le da la vuelta a todo lo que ha ganado hasta ahora. Es así, y es una posibilidad que tenemos que valorar y mucho. Por suerte, es una posibilidad que la notaremos pronto. Dentro de este escenario, yo lo que hice ayer fue ejecutar dos trades muy a corto plazo, ya que, como digo, insisto, no hay ningún cambio de estructura que nos debiera preocupar para nada. Si nos venimos para aquí, tenemos un trade en Bitcoin, ahí está, tocó rápidamente el take profit durante el día de ayer. Tenemos una zona de resistencia, porque estos niveles de aquí, de los 105.000, son niveles de resistencia. Tenemos la desaceleración que hemos comentado en gráfico diario, tenemos la acumulación en gráfico de 4 horas, una estructura de giro y ¡pam!, para adentro. Ya está. Simple, fácil. No voy a explicar, evidentemente, ni por qué, ni cuándo entro, ni por qué, ni dónde pongo el take profit, ya que pues esto también son estrategias privadas. Y luego, en Cake, ejecuté también literalmente lo mismo. Tenemos una zona de resistencia en Cake, tenemos además esta especie de rectángulo tan amplio donde también el precio ha rechazado varias veces. Tenemos la desaceleración y el giro del gráfico diario. Y fijaros, esa estructura muy similar a la de Bitcoin, ruptura para abajo y también, pues en este caso, hoy por la mañana, de madrugada, es cuando ha tocado el take profit y ahora ya pues que haga lo que quiera. ¿Por qué enseño estos trades? Simplemente para ver que en zonas específicas y en movimientos determinados podemos estar capitalizando. No tenemos que esperar a que se formen grandes movimientos alcistas o grandes movimientos bajistas. Ya veis que no son grandes rentabilidades. Esto es un 1,30% y en el caso de Bitcoin era un 1 aproximadamente, un poquito más, pero muy poco. O sea, es un 2, 2,5% que te llevas en un día, ¿vale? De lujo. Pero ni tenemos que esperar a momentos muy específicos, ni tenemos que esperar a que el precio esté cayendo en todas las temporalidades para ganar dinero cuando está cayendo, ni tenemos que ganar dinero solo cuando el precio está subiendo, ni tampoco ejecutar un trade significa tener que esperar a que Bitcoin se vaya a los 15.000. Puede ser un pequeño trade y ya está. Y en estas condiciones lo que encajaba era entrar y salir rápido. ¿Por qué? Primero, porque no hay ningún cambio de estructura en temporalidades inferiores. Si nos vamos a una hora, pues claro que hay cambios de estructura, o en 15 minutos también, pero cambios de estructura que me puedan indicar un movimiento más allá de, por ejemplo, la media móvil de 4 horas. Segundo, porque cuando la cabra tira al monte, tira, tira y tira. Y con esto me refiero a que en momentos donde parece que a todo el mundo se le escapa el tren de Bitcoin, porque la gente no analiza de forma objetiva y no se fija en que esto ya ha ocurrido 20 veces durante los últimos 3 años, pues en este tipo de situaciones parece que si no compras ahora te quedas fuera y esto lo que provoca es que el precio sea más reticente a formar movimientos bajistas. Y en tercer lugar, no he ido más allá de un 1, 1,5% en ambos activos porque ya venimos de un precedente en el cual parece que se cambia pero no, parece que se cambia pero no, parece que rompemos pero no, parece que tal pero no. ¿Por qué aquí tendría que ser distinto si además tenemos el punto 1 y el punto 2 encima de la mesa? Pues bueno, recoges ganancias y te vas. El tema
Y con esto enlazamos ya al siguiente tópico. Este movimiento alcista de Bitcoin ha ocurrido en gran parte mientras el dólar en Estados Unidos caía con mucha fuerza, pero en gran parte mientras el dólar en Estados Unidos se daba la vuelta. De hecho, si ponemos el índice DXY, este índice simplemente lo que hace es medir la fuerza del dólar contra una cesta de divisas extranjeras. Ya está. ¿Para qué? Para medir la fuerza del dólar. Aquí tienes el yen, aquí tienes el euro, aquí tienes el franco suizo, etcétera, 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 y se compara contra lo que está haciendo el dólar. Si este índice sube, pues el dólar está más fuerte que el resto de divisas. Si este índice cae, pues es lo inverso, ¿no? Y lo que estamos viendo es que el precio del dólar en gráfico semanal está formando o ha roto una zona de soporte muy importante y está ahora formando ese testeo. El punto es, oye, ¿qué es lo que podemos esperar ahora del dólar? Porque lo que ocurra con el dólar tendrá una afectación clarísima respecto a lo que ocurra con las criptomonedas. Simplemente porque, o al menos en gráficos en los cuales tú comparas Bitcoin contra el dólar, Cardano contra el dólar. Son dos divisas, lo que uno es una criptodivisa y el otro es una moneda fiat, pero son dos monedas que se comparan y miden fuerzas. Si tú tienes y estás comparando, por ejemplo, ADA, vamos a representarlo con una A, contra USD, y ADA está subiendo un 2, pues muy bien. Cardano, la fuerza de Cardano como tal es del 2, perfecto. Pero si el dólar está subiendo un 3, ¿qué está ocurriendo con este gráfico? Que Cardano está cayendo un 1. Pues lo que ocurra con el dólar tendrá afectaciones directas en las criptomonedas, con lo cual es importante tener en cuenta y analizar correctamente qué es lo que puede ocurrir con el dólar en Estados Unidos, y es lo que vamos a hacer ahora. En otros momentos hemos tenido movimientos similares. Fijaros cómo tenemos esta estructura de 1, 2, 3, cuarto toque, donde se forma un gran movimiento correctivo. En este caso es muy similar. Aquí tenemos pues varios toques y aquí estamos formando un movimiento correctivo, el cual pues en este momento vinimos a por la media, por la bull market support band, perdonad, dentro de una gran fase bajista. Aquí fijaros, estamos viniendo a por la bull market support band dentro de una gran fase bajista. Así que de entrada vemos que vamos replicando lo mismo. Vemos también que estamos dentro de esa fase correctiva. Ahora bien, ¿qué es lo que podemos ver? Lo que podemos ver es que el precio dentro de esta fase correctiva en el medio plazo puede retomar esa senda bajista para formar un movimiento crítico, entre comillas, freno y giro con fuerza. Así es. De hecho, si comparamos el ROI del dólar de este año 2025 con el ROI del dólar del año 2017, fijaros que 2017 es esto de aquí, lo que hemos comparado. Fijaros que es bastante similar. Movimiento impulsivo y pullback. Dentro de sus impulsos, pullbacks, impulsos, pullbacks, impulsos, pullbacks. Lo mismo con el año 2017. Ahora estaríamos dentro de esa fase correctiva previa a un movimiento bajista. ¿El tema cuál es? El tema es que el año 2018 puede indicar un cambio de estructura importante. Pues estamos en esa misma fase, en esa fase correctiva que, oye, de entrada podemos ver que tiene espacio por delante. Y luego no tiene que simplemente contactar con la bull market support band, puede ir más o puede ir menos. Es cuestión de verlo, pero estamos dentro de esa fase impulsiva del dólar, en la cual, independientemente de que el dólar se esté impulsando, las altcoins, Bitcoin y compañía han sido capaces de impulsarse, con lo cual el dólar ha subido un 3 y Bitcoin ha subido un 5 y las altcoins un 7. Es así, por eso ADA USD, por ejemplo, ha estado subiendo. Ahora bien, fijaros que si ponemos encima de la mesa este gráfico de aquí, donde comparamos, ya sabéis, lo que ocurre con las altcoins restando UST entre Bitcoin, es decir, el comportamiento de las altcoins, hablando mal, y ponemos la liquidación neta, net liquidity, ¿qué es lo que podemos ver? Podemos ver que independientemente de que ahora mismo estemos en un movimiento correctivo, en zona de soporte y demás,
Ya analizamos ayer que este tipo de estructuras son normales, ya analizamos ayer que este tipo de estructuras han terminado con ruptura, ya analizamos ayer que este tipo de estructuras se han replicado igual en anteriores momentos y analizamos tanto ayer como semanas atrás que estamos dentro de una fase impulsiva a la baja. Pues, ¿qué puede ocurrir con esto? La net liquidity se va a ir para abajo si el dólar sube. Y si la net liquidity se va para abajo porque el dólar sube o sigue subiendo, ¿qué es lo que ocurrirá de forma muy probable con gráfico total 3 menos UST entre Bitcoin? Pues que este gráfico también se irá para abajo, añadiendo un argumento más a que las altcoins se van a comportar peor que Bitcoin. Y esto, ojo, no tiene que ser dentro de un escenario bajista. Es decir, el dólar puede subir, la net liquidity puede caer, y pese a que este gráfico de aquí también caiga, las altcoins y Bitcoin pueden estar subiendo también, ¿eh? Cuidado. El tema es que si el dólar sube y estamos comparando altcoins con USD, o las altcoins suben más que el dólar, o las altcoins se van a ir para abajo. Así que tenemos que tener esto claro, tenemos que tener este gráfico presente y vigilarlo, porque influye y mucho todo esto. Así que nada, recuerda que abajo en el primer comentario fijado y la descripción del vídeo encontrarás otros enlaces de interés, como cursos, tutoriales, formaciones, más estrategias de trading, todo contenido 100% gratuito para que sigas formándote sin necesidad de invertir tu dinero. Y este vídeo lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.